momento. Permítanme un segundo que estoy teniendo inconvenientes. Ok, ¿me pueden confirmar si logran ver la pantalla completa? Sí, ya se ve, pero no se ve completo. No se ve completa, ok. Ok, ¿ahora se ve completa o se siguen viendo segmentada? Se siguen viendo así de pequeños, Vale, pero ok. puede empezar la exposición de esa manera si gusta. Sí se ven. Ok, eh, creo que eligiéndola desde aquí. ¿Ahora? Ahora sí se ven completas. Vale, muy bien. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a estar acompañando, solo bueno, que ahora no puedo verlos, voy a estar nada más como hablando con la pantalla únicamente, pero bueno, nada, está bien. Bueno, nada, les platicaba que yo les voy a estar acompañando con el tema, con el trastorno en concreto, que es el trastorno obsesivo compulsivo, y bueno, por temas de tiempo, evidentemente, digamos que no va a ser posible poder ampliar demasiada información, y bueno, que por otro lado también que el organizador del evento me ha comunicado que, digamos que las personas que nos están acompañando en esta sala, no necesariamente son profesionales del área de la salud mental, entonces digamos que la presentación la he concretado un poco más bien orientada a datos muy generales, que creo que para la población en general le vendría muy bien poder conocer. Intentaré hacer uso del tiempo justo que me han dado. Alex, si fueras tan amable, cuando me falten de pronto unos 5 minutitos para el tiempo, me lo podrías decir de tal manera que yo pueda, digamos que ajustar, ¿no? En el caso de que me hicieran falta algunas diapositivas. Bien, bueno, en Perfecto. principio, gracias, Alex. Alex, perdón. En principio, mi nombre es Karel Guevara, como bien lo ha expresado Alex. Soy psicóloga clínica y soy neuropsicóloga de formación. Esta última formación en neuropsicología pues es la más reciente que me he formado acá en España. Pero en principio mi formación inicial estuvo orientada al campo del comportamiento organizacional, un poco orientado al campo de la gestión del talento humano. Actualmente soy Doctoral Research Fellow, que es una investigadora doctoral becada. En concreto estoy becada por la CENACYT de Panamá, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y bueno, en concreto yo estoy investigando actualmente sobre autismo infantil y el trastorno obsesivo compulsivo. De hecho, abro un paréntesis, es uno de los trastornos que se pueden ver comórbidos más hacia la adolescencia en el trastorno del espectro del autismo. También es cierto que durante la práctica clínica, que en algún momento dado tuve la oportunidad de desarrollar en el pasado, digo en el pasado porque desde hace 3 años y medio estoy concretamente solo dedicándome al tema de la investigación,
Pero en el pasado, cuando hacíamos consulta clínica, uno de los trastornos que veíamos en población adulta justamente estaban orientados al tema de los trastornos obsesivos compulsivos. También veíamos depresión, ansiedad, fobias y pánico. Y bueno, ansiedad, ¿no? Bien, entonces en este punto es importante compartirles que cuando nosotros hablamos del trastorno obsesivo compulsivo, tendríamos más bien que empezar a hablar en plural, los trastornos obsesivos compulsivos. Y ustedes dirán, bueno, pero es que no es uno, son varios. Bueno, sí, efectivamente. Cuando digo varios, estoy haciendo referencia al hecho de que yo voy a utilizar cada vez que haga referencia a los trastornos, en concreto a uno de los manuales diagnósticos internacionales, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, que probablemente eh, es más conocido quizás en Panamá, otro manual que es el que es publicado por la Organización Mundial de la Salud, que es el CIE, que está orientado un poco más, digamos que a toda la gama de enfermedades que puedan existir. Y bueno, dentro de ellos están las enfermedades o los trastornos mentales, ¿no? Yo siempre voy a hacer referencia a este otro manual que es exclusivo en el tema de los trastornos mentales. Ok, creo que escuché, no sé si alguien ha escrito en el chat, solo para mencionar que no estoy viendo nada más que la pantalla, porque tuve que poner la pantalla completa para que ustedes pudieran observarlo. Ok, he sido yo, Bien, cuando tenga la presentación. para recordarles a Ah, los ok. presentes que pueden hacer preguntas, dejarlas en el chat y posteriormente en Ah, la ok. ronda de preguntas, pues se responderán. Vale, listo. Muchísimas gracias, Alex. Ok. Bien, entonces, miren, cuando nosotros hablamos de los trastornos obsesivos compulsivos, en concreto, este manual al que estoy haciendo referencia, que por su abreviatura es DSM, en su quinta versión, el DSM-5, reúne, digamos, que una gama de diferentes trastornos. Entre ellos está el trastorno obsesivo compulsivo puro, que es el que conocemos en concreto, quizás, yo me atrevería a decir hasta un poquito más coloquial, porque hay algunas series, o sí, algunas series televisivas o incluso películas, films que han llevado a la pantalla grande, que narran un poco, describen un poco sobre los comportamientos obsesivos y compulsivos, ¿no? Pero aparte de esto, y voy a pasar muy someramente los demás, porque no me voy a concretar en ellos, a enfocar en ellos, perdón. Aquí tenemos, por ejemplo, dentro de estos trastornos obsesivos compulsivos y relacionados, tenemos también lo que es el trastorno de dimorfia corporal, que es un poco orientado a ese trastorno cuando las personas tienen desagrado visual de lo que se está proyectando de su cuerpo. Entonces, por ese desagrado visual o esa inconformidad visual que tienen de su cuerpo, por eso que es dismorfia o dismórfico corporal, digamos que empiezan a obsesionarse por empezar a hacerse cirugías estéticas o cambios, ¿no? Dentro de su apariencia física. Ahora bien, yo no estoy diciendo y nada más lejos que eso, que la persona que se somete a una cirugía estética pues tiene per se un trastorno dismórfico corporal. No, estamos hablando de que tienen que reunir una serie de criterios diagnósticos para poder decir que existe un trastorno dismórfico corporal. Pero en todo caso, este es un trastorno que su base dentro de lo que es este manual diagnóstico nos está diciendo que está dentro de los trastornos obsesivos compulsivos, ¿no? Luego también tenemos, por ejemplo, el trastorno de escoriación, que es un poco la obsesión um, de rascarse la piel al punto de crear laceraciones en la piel. El trastorno de acumulación, que incluso hay una serie, no sé si es una serie o es un documental, no lo tengo claro, que han narrado incluso las vidas reales de las personas que están obsesionadas, por ejemplo, en guardar demasiados objetos. Eso es una obsesión de guardar objetos que al final, más allá de que tengan un significado emocional o una relación de apego emocional con esos objetos, es simplemente acumularlos por el simple hecho de pensar de que y en algún momento dado pueden ser útiles o pueden hacer falta, que realmente no es cierto porque no tienen ningún propósito real o funcional que esa serie de objetos estén acumulados, ¿no? Pero perdón, de objetos en unas grandes cantidades de acumulación, ¿no? Luego tenemos la tricotilomanía, que también está dentro de los trastornos obsesivos compulsivos, que es cuando la persona tiende arrancarse como puede ser el cabello, digo cabello porque generalmente más se estila esto, pero también puede ser que se arranquen vellos, por ejemplo, de las cejas o de las pestañas, o inclusive de los vellos de los brazos, ¿no? Pero es mucho más común, digamos, que el cabello, ¿no? Entonces, generalmente estas personas llegan a un punto donde tienen que usar pelucas como una estrategia compensatoria, por llamarlo de alguna forma, porque claro, su apariencia física, en este caso el cabello, pues, no es acorde con lo que usualmente
estamos acostumbrados a observar, ¿no? De una persona saludable. Entonces, digamos que la tricotilomanía es eso, pero está dentro de los trastornos obsesivos compulsivos, aunque es verdad que su base es un poco más ansiosa, ¿no? Y bueno, luego tenemos también otros que están menos, ¿cómo diríamos la palabra? Son menos específicos, pero que siguen estando dentro de los trastornos obsesivos compulsivos, que uno, por un lado, tenemos los que son relacionados con alguna afectación médica, es decir, están relacionados con otra enfermedad como tal. Luego tenemos el trastorno obsesivo compulsivo que puede estar relacionado o inducido porque estamos bajo algún tratamiento farmacológico. Y luego tenemos otro diagnóstico que es cuando, digamos, el clínico, la persona que está haciendo la atención clínica, valga la redundancia, verifica que no encajan los criterios diagnósticos o los comportamientos o las conductas de esta persona en consulta con ninguno de las tipologías o nosologías anteriores, y por tanto entonces este manual permite diagnosticar un trastorno obsesivo compulsivo que no es especificado o que es especificado porque en todo caso o le hace falta alguna de las características propias para hacer un diagnóstico formal de alguno de los trastornos que he mencionado anteriormente, o por el contrario, el clínico prefiere mencionar algunos de los criterios en concreto que sí se están presentando, pero que no alcanzan para poder diagnosticar uno de los trastornos anteriores. Por eso es que se le llaman específico o no especificado, ¿no? Bien, entonces, en este punto también va a ser importante comentarles de que hay dos diferencias cuando hablamos de trastorno obsesivo compulsivo, y a partir de ahora, cuando hablo de trastorno obsesivo compulsivo, me estoy centrando solamente en este primer trastorno, que es el que comúnmente es mayormente conocido, por llamar de alguna manera. Entonces, cuando hablamos del trastorno obsesivo compulsivo, es importante saber que también está el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Este trastorno obsesivo compulsivo, como ya lo hemos visto, tiene un acápite o un capítulo, corrijo, todo completo de los diferentes trastornos que son los que les acabo de mencionar. Pero el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad está dentro, como su nombre lo dice, dentro de los trastornos de la personalidad, donde encontramos un sinnúmero de trastornos de personalidad como el narcisista, como el esquizotípico, en fin, hay un sinnúmero de trastornos de personalidad. Y aquí encontramos el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Y ustedes me dirán, bueno, Karel, pero ¿y cuál es la diferencia al final del día? Bueno, miren, el primero es que cuando hablamos del trastorno obsesivo compulsivo es más egodistónico, perdón. Cuando hablamos de que es egodistónico, significa que generalmente la persona es consciente de la sintomatología que está vivenciando. En otras palabras, la persona es consciente de que los actos que está haciendo no son generalmente los que por naturaleza las personas harían. De otra forma dicho, sería que son capaces de reconocer que hay conductas distintas o inclusive extrañas por las cuales ellos están generando conductas. Por eso es que es egodistónico, porque son conscientes de que esto se está dando. Y luego tenemos el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, que es más egosintónico, y generalmente aquí las personas, digamos que no son conscientes de esa sintomatología que están teniendo, y por tanto suelen impactar mucho más es en la relación con los otros. A diferencia que el trastorno obsesivo compulsivo como tal, le afecta a la persona per se. ¿Por qué? Porque es consciente de los actos que tiene que hacer, que en este caso serán las compulsiones, para que su ansiedad pueda disminuir. Entonces, cuando hablamos de la principal diferencia, yo me atrevería a centrarme en esto, en que uno es más consciente de la sintomatología que tiene y sabe y sufre en primera persona la sintomatología, a diferencia del que es de la personalidad, que la persona generalmente no es consciente de esto y termina impactando más bien en su relación con las demás personas, es decir, termina afectando en mayor medida hacia las demás personas. Bien, eso no significa que este TOC que tenemos aquí no impacte a las familias, pues claro, pero cuando ya tenemos, por ejemplo, algún tipo de ritual en concreto que termina alterando la dinámica familiar, pues claro que de una u otra forma va a terminar afectando a la familia, pero no de la forma en que el trastorno obsesivo de compulsivo de la personalidad lo presenta. Entonces, bien, ¿a qué nos referimos con obsesión y con compulsión? Y en lo primero que es importante que nosotros tengamos en cuenta es qué es una obsesión. Y aquí es importante recordar que por obsesión generalmente, ¿cómo explicarlo de una forma sencilla? Socialmente, la palabra obsesión suele atribuirse a trastorno o suele atribuirse a una conducta insana. Yo aquí es importante mencionarles, y quiero hacerlo en este punto, que cuando hablamos de obsesión puede tener una característica positiva.
¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, que sin necesariamente llegar a un trastorno per se, una persona, por ejemplo, puede, no sé, trabajar tan fuertemente que las personas alrededor pueden decir, bueno, es que está obsesionado, no sé, en poder entrar al equipo de, no sé, de fútbol, por ejemplo, de Panamá, que es el deporte que probablemente más se vive, por entrar al equipo de fútbol. Entonces, no sé, la persona se levanta, lo primero que hace es entrenar, lo que luego hace es cuidar su alimentación, pues no lo sé, las cosas naturales que haría un deportista élite, ¿no? Yo las desconozco, pero las que haría un deportista élite, ¿no? Y probablemente ese tipo de comportamientos puedan ser percibidos como obsesiones. O puede ser, no sé, una persona que, no sé, quiera un ascenso laboral, puede ser también, que trabaje fuertemente en prepararse para esa posición laboral a la que está aspirando. Y el resto de las personas puedan percibir como que está obsesionada esa persona o obsesionada esa persona con esa meta o con ese fin. Entonces, no sé, de alguna manera la palabra obsesión socialmente tiende a confundirse de pronto siempre que es o que tiene una connotación de un trastorno como tal que también existe, que es lo que les voy a pasar a explicar, pero que es importante también saber que podemos encontrar personas que simplemente se están esforzando por el logro de una meta, por alcanzar un objetivo, y que eso puede ser percibido como una obsesión, ¿no? Y aquí, digamos que la clave o la línea delgada que separaría entre un trastorno de lo que sería un TOC y de lo que no sería, haciendo alusión a lo que les estoy explicando, es un poco que tiene que ver estrictamente con que la sintomatología obsesiva compulsiva realmente empieza a interferir con el sano desenvolvimiento de la persona. Es decir, que de una u otra forma termina afectando las esferas donde se está desarrollando, su esfera laboral, su esfera educativa, su esfera familiar. Entonces, ya empieza una situación, digamos, que altera ese equilibrio y termina impactando alguna de estas esferas en las que el individuo se desenvuelve o se desarrolla. Caso distinto como los ejemplos que he dado, ¿no? Que están buscando alcanzar un objetivo en concreto, perdón, que al final del día termina beneficiando pues, el cumplimiento de la meta o del sueño que la persona tiene, ¿no? Entonces, por obsesión, ¿qué comprenderíamos? Pues las obsesiones en principio es que son pensamientos o son creencias o ideas. Es decir, que la obsesión no es una conducta, no es un comportamiento como observable como tal. Nace aquí a nivel de la psique o de la mente y lo que hace este pensamiento, esta creencia o esta idea recurrente es que empieza a dominar el contenido mental de la persona. De hecho, las personas con trastorno obsesivo compulsivo tienden mucho a su diálogo, tiende mucho a irse por, lo que pasa es que tengo pensamientos intrusivos. Cuando decimos pensamientos intrusivos es claramente, a lo que hacen referencia es claramente a que esos pensamientos como que llegaran de visita, no han sido invitados, las personas con TOC dirían, yo no quisiera pensar en eso, pero es como que el pensamiento me visita, me invade, es intrusivo, es intruso, y se aloja y luego, pues ya luego no puedo dejar de pensar recurrentemente en eso, ¿no? Claro está que cuando ya hablamos de una creencia como tal, entenderíamos que es un cúmulo de pensamientos concretos que se han desarrollado y que se han instaurado tan fuertemente que ya no es solamente un pensamiento fugaz, sino que es una creencia, eso es algo que ya está instaurado con mucha más fuerza. Luego entonces, las personas para aliviar esos pensamientos obsesivos, porque por ejemplo, no sé, y puede ser que la persona diga, eh, que es muy común, eh, tengo el miedo a, el ejemplo que voy a dar parecerá mucho por el contexto de la pandemia que estamos viviendo, que estamos atravesando, pero si ese no fuera el contexto, el ejemplo que les voy a dar sería totalmente válido porque tiene mucho que ver, perdón, con el tema del TOC. Las personas, por ejemplo, tienen miedo a contagiarse de algo, entonces tienden mucho, que es orientado a la salud, ¿no? Tienden mucho a lavarse las manos constantemente, ¿no? Para no contaminarse. Entonces, no sé, abrieron una puerta, saludaron a una persona, si no estuviéramos con el COVID, el ejemplo sería válido también, insisto, y no sé, tomaron el bolígrafo de alguien más, por ejemplo, o no sé, les sirvieron un vaso de agua a la hora del almuerzo, pero no sé, al ver que el mesero ha tocado el vaso primero, pues ya le da repulsión un poco tocar ese vaso, ¿no? Por el miedo a contaminarse. Entonces, ese pensamiento recurrente, que por ejemplo en la hora del almuerzo, sería un pensamiento intrusivo porque de pronto ve al mesero tocando el vaso y el pensamiento le visita, ese vaso está contaminado. Entonces, la creencia como tal es que todo lo que haya sido tocado por una persona distinta a mí es un indicativo de que hay una contaminación.
Entonces, esa sería la obsesión. La compulsión sería entonces el comportamiento o la conducta como tal, es decir, el acto propicio que genera un alivio de la tensión que produce esa obsesión. En otras palabras, un poquito más sencilla. La compulsión sería el acto o el comportamiento o la conducta que la persona va a hacer para que esa obsesión pueda bajar. Si lo que he visto es que el mesero ha tocado el vaso en el que voy a tomar el agua, pues probablemente lo que haga la persona que tiene TOC es, no sé, tal vez cargue pañitos húmedos o cargue desinfectante, no lo sé, y limpiará el vaso y probablemente también tenga gel alcoholado para limpiarse sus manos. Entonces, solamente hasta hacer ese ritual de compulsión va a poder tener alivio de la obsesión y por tanto pues va a poder seguir en no sé, en el almuerzo, que es el ejemplo que hemos dado, ¿no? Pero así podemos tener muchísimos otros ejemplos. Por ejemplo, las personas que tienen obsesiones con la seguridad, ¿no? Salen de su casa y luego necesitan una y otra vez verificar de que la puerta ha quedado lo suficientemente segura, por ponerles un ejemplo, ¿no? Entonces es eso, la obsesión sería, por ejemplo, alguien puede entrar a mi casa, no sé, a robar, y luego la compulsión sería regresar una y otra vez antes de salir, no sé, hasta que yo no cierre 4 veces con la llave la puerta, pues no estaré segura de que está absolutamente cerrada. Entonces, ese ritual en concreto eh, es lo que le llamaríamos la compulsión. Luego hay otras teorías un poquito más amplias de los diferentes tipos de compulsiones que las personas con TOC pueden tener, porque podemos encontrar compulsiones que son propiciatorios, o sea, que son antes de, y podemos encontrar compulsiones que son más bien reparatorias, o sea, para reparar lo que ya ocurrió. Pero bueno, en ese tema no voy a entrar. Entonces, un poco, ¿para qué realizar esa compulsión? Pues lo que les he explicado, ¿no? El objetivo principal de realizar la compulsión, que es el acto, es precisamente poder neutralizar ese pensamiento obsesivo, porque esa obsesión le genera mucha angustia a la persona, le genera mucha ansiedad. Entonces, la compulsión se termina generando para aliviar la obsesión como tal. Bien, rápidamente, ¿cuáles son esas sintomatologías que generalmente vemos más comunes o que la literatura ha dicho que son más comunes y que efectivamente son los que más comunes se suelen tener en consulta? Bueno, lo primero es que tienden mucho los que están orientados al temor a la contaminación, como les mencionaba, ¿no? Entonces, aquí hay muchísimo que vemos las personas que están inducidas a lavarse una y otra vez las manos porque no importa cuántas veces se laven las manos, el tema no es que las manos estén contaminadas o no estén contaminadas, el tema es que hay una obsesión con la contaminación y por ende nunca será suficiente el lavado excesivo para decir, pues estoy completamente limpio. Además que sabemos nosotros que nuestra piel es el órgano más grande de todo el cuerpo y por ende viven o tenemos contacto con organismos contaminantes. Lo que ocurre es que tenemos un sistema inmunológico que está diseñado para eso, ¿no? Bien, luego también tenemos, por ejemplo, las personas con las obsesiones de las dudas. Bueno, aquí está un ejemplo de la estufa, pero yo les he mencionado, por ejemplo, con el tema de la seguridad, ¿no? Entonces, que en conclusión, el tema de las dudas, y es una duda ya patológica, claro está, porque no es lo mismo que yo diga un día X, que, no sé, he estado bajo un estrés en concreto que diga, uff, y que no sé si realmente cerré bien la puerta. Eso no es una duda patológica, eso es una duda racional. He estado alterada estos últimos días, he tenido mucho trabajo, no lo sé, he salido, no sé, en destiempo o no con el tiempo prudente para poder llegar a mi trabajo y bueno, todo ese cúmulo de situaciones muy particulares de ese día me pueden instaurar una duda racional, por lo cual yo regrese a verificar, pero eso es una duda racional. Cuando hablamos de una duda patológica, pues ya estamos hablando de que la persona constantemente y todos los días tiene exactamente la misma duda, ¿no? Luego también tenemos, por ejemplo, que son muy comunes las obsesiones que están vinculadas con la simetría. Por ejemplo, poner todo estrictamente en el mismo orden, que combinen, no sé, con la decoración de la casa. Pero es tanta la obsesión que si usted mueve algo, la persona que tiene TOC como tal sería capaz de darse cuenta que ha sido tocado, que ha sido movido, digamos que el objeto, por poner un ejemplo, el objeto que tiene colocado, puesto en un sitio en particular. Bien, entonces, bien, esta diapositiva les habla un poco sobre un estudio, una revisión sistemática súper reciente, es del 2019,
Y básicamente el objetivo principal que tenía esta revisión sistemática, una revisión sistemática es, solo para ampliar, es un estudio que investigadores realizan para verificar toda la evidencia científica que existe o que ha existido por un periodo de tiempo en concreto y determinar cuáles son las conclusiones, las conclusiones más generales sobre lo que este sinnúmero de investigaciones científicas han evidenciado. Entonces, esta revisión sistemática, los autores lo que querían era estimar las tasas de prevalencia de intentos suicidio e ideación en personas con trastorno obsesivo compulsivo y un poco identificar también cuáles eran esos predictores de riesgo de suicidio entre sujetos con TOC. Lo primero que es importantísimo saber, y que voy a empezar de abajo hacia arriba, pero que me parece que por ahí es importante mencionarlo, aunque esta fue la última conclusión del estudio, es que estos estudios epidemiológicos precisamente encontraron que, a diferencia entre las personas con un diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo y las personas sin un diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo, en el caso del primer grupo, aumenta significativamente las probabilidades de tener una ideación suicida de por vida. ¿Qué significa eso? Que las personas con TOC tienen una tendencia mucho más, o tienen una tendencia, sería la conclusión, tienen una tendencia a tener probabilidades de tener ideación suicida durante lo largo de la vida, a diferencia de la persona o la población general que no tienen un diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, ya tener un diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo, la literatura científica nos está diciendo que hay una probabilidad de riesgo mayor o significativa para tener ideación suicida. Entonces, bueno, cuando hablamos de ideación suicida son esos pensamientos, ¿no? O sea, no es el suicidio consumado, sino la ideación es eso, la idea, como eso, pensar en que el suicidio puede ser un alivio a, pues no sé, a las situaciones tan desgastantes que está viviendo la persona con TOC día a día, ¿no? Luego también esta revisión sistemática lo trabajaron con muestras clínicas, eso es importante mencionarle, y es que ellos en general encontraron que el suicidio aparece como un fenómeno relevante en el TOC, es decir, que el tema de suicidio es un tema importante en los estudios que se han trabajado con muestras clínicas que tienen el diagnóstico del trastorno obsesivo compulsivo. Otro dato importante que este estudio arrojó es que precisamente en estas muestras clínicas, perdón, la tasa media de intentos de suicidio a lo largo de la vida, perdón, es de casi el 14,2% en toda la población que se estudió con estos diferentes estudios. También ellos concluyeron que la ideación suicida es referida, perdón, aquí hay unos datos muy amplios, pero es lo que encontraron. Puede oscilar entre el 26% y hasta el 73% de los individuos. La que es referida por las personas, o sea, la referida quiere decir que la persona lo ha dicho, en el estudio lo dijo, que en algún momento dado tuvo una ideación suicida. Y también descubrieron que la tasa actual de ideación suicida oscila entre el 6 y el 75%. Bien, entonces, aquí hay un claro ejemplo de que el tema del suicidio pues tiene una relación o directa o presente cuando las personas tienen un diagnóstico del trastorno obsesivo compulsivo. Y esto es importante mencionarlo porque a veces, no sé, podemos como coquetear con la idea de que tener TOC, una, puede ser como muy entretenido de ver cómo es el comportamiento de la otra persona, y luego también podemos creer que la persona haciendo TOC se la pasa muy bien, porque es como controlador en todo en lo que está haciendo, y lejos de la realidad es que las personas con TOC sufren muchísimo, no solo por el TOC per se, sino por todas las comorbilidades que ya se los voy a pasar a explicar, que están dentro del trastorno obsesivo compulsivo. Hay una serie que de hace muchos años, que la verdad que no recuerdo el nombre, pero que era un detective o una película, no recuerdo, que era un detective, no recuerdo el nombre, pero yo nunca olvido, creo que era una película, perdón, nunca olvido, por ejemplo, cuando esta persona iba caminando por la avenida, yo creo que esta es una serie que se hacía como en Nueva York o en alguna ciudad de Estados Unidos, y la persona cuando iba caminando no era capaz de que su zapato tocara las líneas que dividían como los mosaicos o las losas, no sé cuál sería la palabra correcta, y generalmente la persona iba por la avenida como saltándose esas líneas, ¿no? Entonces, para las personas era muy divertido ver cómo esta persona caminaba en la avenida, ¿no? Claro, la serie no va del TOC de la persona, porque no es un documental de la vida real, tiene que ver más con crímenes y todo lo demás, pero realmente la persona cuando alguien le extendía la mano para saludar, la persona siempre tenía la mano atrás o sacaba un pañuelito para luego limpiarse las manos. Era como muy gracioso
Pero realmente, insisto, las personas con TOC la pasan muy mal, o sea, sufren de manera angustiante la sintomatología, porque Permiso, incluso lo que licenciada, le refieren es, quedan 5 minutos. genial, gracias Alex, vamos terminando. Entonces, para terminar la idea, es importante recordar que estas personas padecen de una angustia importante. Bien, otros datos de interés muy, muy rápidos. La comorbilidad es la regla en el trastorno obsesivo compulsivo, bueno, como en muchos trastornos o en muchas psicopatologías, perdón. Pero en concreto los datos científicos nos dicen que las personas con TEA tienen mucha comorbilidad con los trastornos depresivos y en concreto con la depresión mayor. En cuanto a la diferencia de sexo, los varones y las mujeres se afecta casi que en proporción idéntica, en concreto para el TOC, ¿no? Y también se refiere que su prevalencia puede alcanzar hasta un 2% en la población general, es decir, que en la población mundial es probable que haya un 2% de personas que estén padeciendo TOC. Otro dato importante e interesante es que el TOC se ha referido con mayor prevalencia o con mayor presencia en las clases socioeconómicas más altas y en individuos que generalmente han sido, digamos que evaluados y han arrojado un tipo de inteligencia por arriba del promedio. Luego también tenemos que el TOC tiene una gran tendencia a ser familiar, aunque es cierto que todavía no hay datos concluyentes para decir si es un componente genético directo, porque más bien es una interacción entre la genética y el ambiente, pero que sí la literatura nos dice que las personas con TOC, por lo menos dentro de sus familiares en primer grado, hay un porcentaje importante del 12% que refiere que hay alguien dentro de esa línea de consanguinidad con TOC. El diagnóstico diferencial, bueno, mira, hay un sinnúmero de diagnósticos, yo preferiría hablarles de las comorbilidades porque se parecen mucho. Cuando hablamos de las comorbilidades es cuáles otros trastornos están acompañados del TOC. Y aquí podemos encontrar los trastornos de ansiedad como lo que es el pánico, la ansiedad social, la ansiedad generalizada, perdón, la fobia específica inclusive. Les mencionaba que también los trastornos depresivos y en concreto el trastorno depresivo mayor. También podemos encontrar comórbido o acompañante el trastorno bipolar, el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Los tics también son muy comunes que sean comórbidos. Y para población un poquito más infantil, la literatura nos ha demostrado que el trastorno negativista desafiante, que puede confundirse con el TDAH, o el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, también muestra una comorbilidad con el trastorno obsesivo compulsivo. Incluso la literatura científica nos dice que en los niños, niños o niñas, población infantil, podría verse una triada entre el trastorno obsesivo compulsivos, los tics y acompañado también el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Muchas gracias. Perdonen que he ido muy rápido, ¿eh? Pero bueno, intentaba poder compartirles todo lo que haya preparado. Bueno, muchas gracias, licenciada Karel. Vamos a pasar a lo que son las rondas de preguntas y vamos a ver la primera pregunta por parte de Celeste Flores. ¿Las obsesiones y compulsiones del trastorno obsesivo compulsivo pueden variar con los años o casi siempre son los mismos? Uh -huh. Bueno, ¿cómo explicarlo? La génesis es la misma, pero se pueden obsesionar con diferentes temas. Me explico mejor. Por ejemplo, la persona que tiene un TOC, que está más bien orientado al tema del cuidado de la salud, por ejemplo, ¿no? Esta persona, no sé, puede empezar con el temor a contaminarse por el contacto y no sé, de darle la mano a alguien más o de tocarle el vaso del mesero que les mencionaba hace un momento, ¿no? Pero luego puede ser que también se obsesione, por ejemplo, que más bien, no sé, se ha contagiado de una enfermedad, no sé, venérea, por poner un ejemplo, por ponerles un ejemplo. O luego, por ejemplo, dice, y no sé, empecé como a toser mucho y capaz y es cáncer de garganta. Entonces, el tema de la obsesión con la salud es la misma génesis, es decir, es el mismo plano, pero luego puede ir variando los temas con los que se están obsesionando, pero todos tienen o están relacionados con el tema de la salud. Sí es cierto que lo que lo termina agravando más es la comorbilidad que puedan existir de otros trastornos que estén presentes, que los trastornos que les acabo de mencionar. Y olvidé un dato importante que creo que no lo anoté. Eh, los trastornos de la conducta alimentaria, perdón, la anorexia o la bulimia nerviosa, tienen también una tendencia a estar comórbidos con el trastorno obsesivo compulsivo. De hecho, hay algunos autores que hablan que la base de los trastornos de la conducta alimentaria tienen que ver más bien con obsesiones, ¿no? Mirándolo así como muy por encimita, ¿no?
recordarles a los participantes que pueden ir dejando sus preguntas. La próxima pregunta, que puede ser una pregunta de interés para las personas que están aquí, sería: ¿cómo debemos comportarnos ante una persona que está afectada por trastorno obsesivo compulsivo? Ujú. Ok, fíjense, yo creo que esto es una respuesta bastante diferenciadora al resto de las recomendaciones que se le daría a la población general a la hora de tratar con personas con algún tipo de psicopatología. Porque generalmente con las personas con algún tipo de psicopatología la tendencia está orientada a la comprensión de la condición. Pero en el trastorno obsesivo compulsivo, como generalmente hay rituales, que es lo que hemos hablado de las compulsiones, que son los actos, generalmente cuando el resto de la familia, por ejemplo, porque es el círculo más cercano, o no sé, o la familia, los grupos de colaboradores, por ejemplo, en el trabajo también puede ocurrir, empiezan a normalizar esa compulsión, se vuelven parte de la dinámica del TOC. Porque entonces, pues ya todos vamos a esperar que él limpie su vaso para, no sé, para que puedan servir el almuerzo, por ejemplo. O vamos a esperar de, no sé, de que se desinfecten todos los bolígrafos para poder empezar a trabajar. Entonces, es importante que las personas que están dentro del círculo, la persona con TOC, no normalicen las compulsiones, porque las compulsiones responden a ideas irracionales, porque realmente no hay un peligro real de contaminación, por ponerles un ejemplo. Entonces, lo primero es eso, que con respeto, por supuesto, pero que no nos volvamos parte de la conducta compulsiva de la persona con TOC. Eso es lo primero. Lo segundo es que es importante buscar ayuda profesional. Eso indudable, bueno, está por sentado, ¿no? Que eso hay que hacerlo. Otra pregunta que puede ser de interés, bueno, ¿es posible padecer un trastorno obsesivo compulsivo a cualquier edad? Ok, pues mire, los datos que nosotros veíamos hace un momentito, la literatura más, bueno, actual, me refiero tal vez 2012 hacia acá probablemente, por lo menos la literatura que yo he consultado y que yo he investigado, habla, por ejemplo, lo que les mencionaba sobre la triada, que en niños podemos encontrar el tema del TOC, del tics y del trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad. El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo, o sea que generalmente está en la edad infantil, o sea, se diagnostica en la infancia. Luego que puede ser que las personas se le diagnostique cuando sean adultos, pero eso no significa que es que surgió en la adultez, surgió en la infancia, por eso es que es del neurodesarrollo. Los trastornos de tic motores también, por ejemplo, el trastorno de Tourette también es un trastorno que está dentro de los trastornos del neurodesarrollo. El trastorno negativista desafiante también es súper propio, no está dentro de los trastornos del neurodesarrollo porque se encuentra en los trastornos de la conducta, pero aparece generalmente en los conflictos con la autoridad. Y generalmente los conflictos con la autoridad se ven o nacen realmente en la edad infantil. Respondiendo para ser más concreta, sí, el TOC se puede diagnosticar en edad infantil, también se le puede diagnosticar a las personas adolescentes, pero lo que sí es cierto es que la literatura nos dice que es mucho más evidente en la etapa adulta y que generalmente aquí es donde están digamos que allí están las masas que realmente acuden a buscar ayuda. Pero eso no significa que no encontremos un niño con TOC. Es total y absolutamente probable que encontremos a niños con TOC. En mi consulta clínica o en la consulta clínica que hacía, como les mencioné hace más de 3 años que no hago consulta clínica, eh, generalmente el TOC lo descubríamos como comorbilidad de otro tipo de trastorno, o sea, que por TOC precisamente no era que llegaban a consulta, pero que sí, que podemos encontrar TOC en la infancia, absolutamente sí. Bien, si no hay más preguntas, vamos a cerrar. Voy a dejar un pequeño espacio para ver si dejan alguna otra duda que tengan. Uh -huh. Bueno, parece que ya no hay más dudas, así que bueno, muchas gracias, licenciada Carel, por su brillante exponencia. Ahora vamos a pasar entonces a las siguientes exposiciones. Bueno, me despido, muchas gracias por el tiempo, por la atención y por la invitación, Alex. Que sigan pasándola muy bien en el webinar. Bye bye. Chao. Bien, la siguiente expositora es psicóloga clínica, colegiada con más de 2 años de experiencia realizando procedimientos clínicos que incluyen evaluación, diagnóstico, terapia, tratamiento y seguimiento a adultos, parejas y adolescentes. En el 2018 obtuvo su licenciatura en psicología clínica en la Universidad Rafael Landívar en Guatemala. Obtuvo en el 2020 un máster en drogadopendencia en la Universidad de Barcelona.
Hoy nos acompaña desde Guatemala Pamela Lemos. Bienvenida, Pamela. Hola, buenos días. Creo que, no sé si se ve mi imagen. Sí, ¿verdad? Sí, ya te vemos. Bueno, muchísimo gusto y pues gracias Alex por la invitación de poder compartir. Creo que es algo muy importante poder conocer un poquito acerca de todos los trastornos, ¿verdad? E irlos como que conociendo a profundidad. Creo que lo que hoy voy a platicar es sobre el trastorno por uso de sustancias, que son comúnmente las adicciones. Creo que es un trastorno pues que hoy en día todavía en muchos lugares sigue siendo un tabú, ¿verdad? O que no se le ha prestado como que la atención suficiente, ¿verdad? Eh, en todos lugares, ¿verdad? Hay algunos que tal vez sí, más desarrollados, etcétera, pero en los que normalmente hemos estado acostumbrados, pues no. Entonces, antes de empezar a platicar un poquito acerca del trastorno por uso de sustancias, pues quiero explicarles un poquito que las adicciones se abarcan desde dos puntos, ¿verdad? Las adicciones que son con sustancias, ¿verdad? Cualquier droga o sustancia psicoactiva, y también están las adicciones comportamentales. Estas adicciones comportamentales son aquellas que no necesitan de una droga o de una sustancia para poder tener una de estas, ¿verdad? Como por ejemplo el comportamiento sexual compulsivo, los juegos patológicos, los juegos de apuestas, los videojuegos online, el internet, etcétera, ¿ok? Entonces, muchas veces se tiene como que la confusión de que porque no tienen droga no es una adicción, ¿ok? Y por supuesto que sí entra dentro del punto. Entonces, hoy pues lógicamente me voy a enfocar un poquito en el trastorno por consumo de sustancias, ¿verdad? Que es la que quiero compartirles. Solo recalcando un poquito, si voy un poco rápido, perdón, es que a las 10 de la mañana pues tengo paciente, entonces, pero voy a tratar de ser lo más precisa y que pues que quede lo más claro, ¿ok? Entonces, un trastorno por uso de sustancias, pues es un patrón desadaptativo de consumo, ¿verdad? Que si cumple con dos o más de los siguientes criterios que voy a compartir, ¿verdad? Ya se le puede considerar este trastorno. Tiene que estar por lo menos 12 meses en adelante para podérsele diagnosticar. Entonces, pues el primer criterio, pues es un consumo de grandes cantidades de sustancias. Además, también han habido esfuerzos fallidos por intentar abandonar la droga y pues lógicamente se fracasa. Hay un deseo intenso del consumo, ¿verdad? El consumo pues empieza a llevar a incumplimientos de tareas, ¿verdad? Como profesionales, actividades escolares, etcétera, ¿verdad? O sea, la persona que antes disfrutaba de hacer todo este tipo de actividades debido al consumo, pues deja de realizar este tipo de actividades. Pese a los problemas, se continúa consumiendo, ¿verdad? Entonces, si una persona tiene más de dos de estos criterios, ¿verdad? Y por más de 12 meses, ya se le puede, pues, diagnosticar el trastorno por uso de sustancias. Entonces, para tener un poquito la idea, ¿verdad?, de que entender un poquito bien el consumo, creo que es importante que conozcamos ciertas definiciones que son muy importantes, ¿verdad? La primera, pues, que es una droga, ¿verdad? La más común, ¿verdad? Es una sustancia psicoactiva que lo que hace es alterar totalmente mi sistema nervioso central, ¿verdad? Y que a la vez va a alterar mi conciencia. ¿Por qué? Porque la droga normalmente al momento de consumirla, lo primero que va a dirigirse va a ser al cerebro, ¿verdad? Y aquí es cuando van a empezar estos cambios de comportamientos y actitudes. Después del consumo se le conoce como la dependencia psicológica. La dependencia psicológica son todos estos deseos, ¿verdad?, de compulsión, de querer consumir, ¿verdad? Porque esto me genera a mí cierto placer. Acompañado está pues una dependencia física, ¿verdad? Que son todos aquellos síntomas y signos que a mí se me van a activar al momento de yo consumir la droga, ¿ok? La tolerancia. Este es un término muy importante que a veces cuesta un poquito diferenciar, pero la tolerancia es cuando se necesita de grandes cantidades para seguir teniendo el mismo efecto. Entonces, ¿cómo es que se da esto? Una persona, ¿verdad?, que consume un gramo de, un ejemplo, de cocaína, ¿verdad? Lo consume todos los días, ¿verdad? Durante el día muchas veces. El problema es de que va generando tolerancia a esta droga que a las 2 semanas ese 1 gramo que consumía ya no le va a seguir dando el mismo efecto, por lo que la persona tiene que empezar a consumir otro gramo más y así sucesivamente va a ir aumentando la dosis para seguir teniendo siempre el mismo efecto. No porque subió la dosis vaya a tener más efecto, no,
Entonces, cuando uno ya genera esta tolerancia, ¿verdad? Es cuando ya la persona es totalmente adictiva, ¿verdad? O sufre de una adicción. También pues está el síndrome de abstinencia, que no sé si lo han escuchado, pues hoy en día pues lo han practicado mucho. Es una serie de síntomas y signos que la persona va a tener al momento de dejar de consumir, ¿verdad? Cuando una persona entra a un centro de rehabilitación o tiene un tratamiento para dejar de consumir cualquier tipo de droga, siempre va a pasar por este síndrome de abstinencia, no siempre, dependiendo en dónde y cómo, ¿verdad?, sea su tratamiento, va a tener este síndrome de abstinencia, que son síntomas y signos como dolores de cabeza, náuseas, vómitos, escalofríos, oleadas de sensación de frío y calor, ¿verdad? Todo esto, pero multiplíquenlo por el dolor a 10, ¿verdad? Entonces, muchas veces es por eso que a las personas se les dificulta muchísimo el abandonar a una droga, porque solo el hecho de pensar que tienen que pasar por estos síntomas, ¿verdad?, totalmente lo descarta. Aquí es muy importante entender que hay ciertas drogas como el alcohol, ¿verdad?, que no se pueden quitar de un solo. Es decir, si yo soy una persona que quiere dejar de consumir o tengo familiares, ¿verdad?, que quieren que su hijo deje de consumir y lo meten a un internado, lo meten a un centro de rehabilitación, ¿verdad? Y lo que hacen ahí es quitarle la droga de un solo, pues en ciertas drogas como la heroína, la cocaína, la marihuana, etcétera, sí se puede hacer, pero con el alcohol no. Porque con el alcohol cuando se lo quitan de un solo, ¿verdad?, pueden llegarle a provocar la muerte, ¿verdad? Porque el síndrome de abstinencia es demasiado, la persona puede entrar en un delirium tremens, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se trabaja el síndrome de abstinencia. Por otra parte, también está la patología dual. Creo que la patología dual es cuando la persona tiene dos trastornos al mismo tiempo, es decir, sufre de un trastorno psiquiátrico como depresión, ansiedad, como lo platicaba la expositora anterior, ¿verdad? Trastorno obsesivo compulsivo, un trastorno de la personalidad y a la vez también tiene un trastorno por uso de sustancias, ¿verdad? Es decir, tal vez conocen a ustedes personas que tengan que tengan un trastorno depresivo y que a la vez sean alcohólicas, ¿verdad? Entonces, a esto se le llama patología dual. Esta patología dual se tiene que trabajar integradamente, es decir, se tiene que trabajar los dos trastornos a la vez, ¿verdad?, para tener un mejor proceso o tratamiento. Pues bueno, explicando un poquito acerca de las drogas, existen 3 clasificaciones importantes de las drogas. La primera son las drogas depresoras. Estas drogas depresoras lo que van a hacer es van a inhibir, ¿verdad?, o van a apagar toda mi actividad cerebral, me van a mantener a mí en un estado como de calma, ¿verdad?, de relajación. ¿Ah? Estas drogas comúnmente se les conoce como los opios, ¿verdad? Todos los derivados de los opios, como lo son la heroína, la codeína, la morfina, ¿verdad? Los sedantes, los tranquilizantes, los hipnóticos, etcétera. Todos estos son drogas depresoras porque lo que hacen es relajarme totalmente. De allí están las drogas estimulantes, que son todo lo contrario. Lo que van a hacer estas drogas estimulantes es activar totalmente, ¿verdad?, mi cerebro, mi actividad cerebral, ¿verdad? Aquí se aumenta la dopamina. Entonces, yo no sé si aquí las drogas son las más comunes, es el alcohol, las anfetaminas, ¿verdad?, el café, aunque pareciera que no, pero para quienes no sabían, el café sí entra como una droga, ¿ok? Entonces, ¿han visto a ustedes a las personas que normalmente están bajo efectos de cocaína o de anfetaminas, etcétera, y todas estas están como muy acelerados, ¿verdad? Es por lo mismo, porque es una droga estimulante, lo que hace es activar, ¿verdad?, mantenerme como acelerado, en alerta. Y por último, están las drogas psicodélicas. Lo que hacen estas drogas psicodélicas es alterar totalmente mi percepción, mi cognición, ¿verdad? Ponen a mi cerebro como en un estado de excitación totalmente, ¿verdad? Aquí puedo llegar a sentir alucinaciones, ¿verdad? Toda mi conciencia se altera y en estos están los LSD, también están los hongos alucinógenos, está la marihuana, el cannabis, entra como una droga psicodélica. Esta es un poquito la clasificación, cómo se clasifican pues las drogas, ¿ok? Entonces, vías de consumo.
las vías de consumo también es un parte importante del consumo. Para las personas pues, que lógicamente ya están consumiendo, ¿verdad? Sería como tips porque lógicamente no es como que uno venga y les diga, mira, tienes que dejar de consumir y ellos dejan de consumir, ¿verdad? No, no es así de fácil. Entonces, yo creo que también es importante que muchas veces sepan un poquito, ¿verdad?, sobre la vía que están consumiendo, ¿verdad? Están las vías subcutáneas, ¿verdad?, que es cuando se inyecta, pero por debajo de la piel. De ahí está la intramuscular, que es cuando ya interfiere con los músculos. Y por último, la intravenosa, que es cuando ya se inyecta directamente con las venas. Creo que esta intravenosa es la más peligrosa porque aquí la persona puede sufrir una sobredosis, porque cuando nosotros inyectamos de vía intravenosa y nos vamos directamente a la vena, ¿verdad? Recuerden que la vena es lo que lleva sangre, entonces el torrente sanguíneo, ¿verdad?, que va directamente a mi cerebro, pues llega en aproximadamente 7 segundos, ¿verdad? Entonces, el efecto que me produce esta intravenosa es muy rápida, entonces la gente muchas veces, por sentir ese efecto, ¿verdad?, de euforia, pues no mide la cantidad que se está inyectando y esto le puede llevar a una sobredosis. Esto se da más que todo en la heroína, ¿ok? También está la vía de consumo esnifada, ¿verdad?, que es por la nariz. Aquí pues también es otra vía pues muy peligrosa porque el momento de nosotros esnifar la droga se va directamente con el torrente sanguíneo, ¿verdad?, que es esto que llega súper rápido al cerebro. Y por último está la vía fumada, que es la, entre comillas, la menos peligrosa, pero porque no te va a llevar a una sobredosis, pero lógicamente sigue siendo peligrosa porque tú todo lo que estás fumando son ingestas de residuos, de toxinas, ¿verdad?, de estos calores liberados por la combustión, ¿verdad? Entonces, lógicamente sigue siendo peligrosa, no de momento, pero sí a largo plazo, ¿ok? De allí, pues, otro tema que es muy importante es la intoxicación versus la sobredosis. Cuando yo estuve muchas veces en los hospitales, ¿verdad?, trabajando, haciendo mis prácticas, etcétera, muchas personas tenían como esta confusión de que era de diferenciar intoxicación versus sobredosis, ¿verdad? Como que la conocen mucho por mucho consumo, ¿verdad? Entonces, una intoxicación son todos estos efectos que a mí me van a producir tener una sobredosis, ¿ok? Entonces, para Celso, ¿verdad?, él fue un doctor que nos explicaba muy bien cómo diferenciar o cómo entender la sobredosis. Y él decía que todas aquellas sustancias que para mi organismo son buenos, ¿verdad?, como el aire, el agua, si yo las tomo en cantidades exageradas, ¿verdad?, si yo sobredosifico es el agua y el aire, ¿verdad?, llegan a ser dañinas para mi organismo. Y todas aquellas toxinas o sustancias que normalmente las conocemos como dañinas para nuestro organismo, ¿verdad?, si yo las puedo consumir en cantidades pequeñas, pues no lo son, ¿verdad? Entonces, muchas veces la sobredosis es de que nosotros mismos hacemos una droga, ¿verdad?, o lo hacemos malo, dependiendo de la dosis que nosotros le estemos dando a cualquier medicamento, ¿ok? Porque muchas personas pueden tener algún tipo de medicamento que contraiga morfina o codeína, ¿verdad?, para algún tratamiento médico, pero si lo consume con la dosis, ¿verdad?, adecuada, pues va a ser algo que le va a ayudar a su organismo. Pero si ya lo hace por sentir placer, ¿verdad?, entonces ya es una sobredosis, ¿ok? De allí, pues, hay que tener en claro también que el trastorno por uso de sustancias está muy, muy relacionado y tiene mucha relación con el suicidio. O sea, han hecho varios estudios, estadísticas, etcétera, de que una persona que sufre de un trastorno por uso de sustancias tiene de 3 a 4 veces mayor probabilidad a la población general de realizar un suicidio, ¿ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tema también, ¿verdad? Porque el suicidio no solamente como lo conocemos hoy en día, ¿verdad?, que es para las personas que sufren de una depresión, ¿verdad? No, también se da mucho en personas que tienen un trastorno por uso de sustancias. Y por último, el tratamiento, pues bueno, yo trabajo en mi clínica, ¿verdad?, y yo trabajo desde la terapia cognitivo-conductual.
para las personas, porque como había dicho Alex, creo que no hay personas que están relacionadas con los temas. La terapia cognitivo-conductual lo que hace es poder trabajar desde las cogniciones, ¿verdad? Que son todos estos pensamientos, sentimientos y acciones, ¿verdad? Es como la triada de estos tres. Entonces, para yo poder saber qué está pasando con mis sentimientos, ¿verdad? Y tengo que saber qué es lo que está influyendo en mis pensamientos y en mis actitudes, ¿verdad? Entonces, esto es un poquito de la terapia cognitivo-conductual. Hay muchas técnicas como la entrevista motivacional, que es muy importante cuando se trabaja con pacientes que son consumidores, porque aquí lo que vamos a hacer es motivar a la persona, ¿verdad?, para un posible tratamiento. También vamos a trabajar la ambivalencia por la que el paciente está manejando en esta situación. Se trabaja la prevención de recaídas, que esto es muy importante, ¿verdad? Poderle darle este entrenamiento de habilidades, cómo saber manejar el estrés, porque muchas veces cuando una persona recae, no es porque tenga ganas de consumir, sino porque algo en él, ¿verdad? Una situación, ¿verdad? Le está generando mucho estrés o tuvo un problema, ¿verdad? Entonces, le enseñamos mucho a cómo manejar este estrés para prevenir una recaída. Se trabaja las autoinstrucciones, modificar su estilo de vida, ¿verdad? La resolución de problemas, ¿ok? Entonces, esto es un poquito, ¿verdad?, de acerca del trastorno por esas sustancias. Veo que hay una duda. Si tienen más dudas, me pueden preguntar, ¿ok? Dice, ¿qué recomendarías? Dice, ¿qué recomendaciones podrías darle a una familia que no comprende que su familia no logra visualizar que tiene una adicción? Yo creo que es muy importante que se le dé siempre mucha psicoeducación a los familiares, ¿ok? Porque yo conozco muchos familiares que tienden a tener esta dificultad de no entender, ¿verdad?, cómo es un consumo, cómo es tener una adicción al consumo, ¿verdad? Entonces, por eso que cuando se trabaja con adolescentes es primordial, ¿verdad?, tener terapias familiares, ¿ok? Porque se le tiene que dar una psicoeducación a la familia que entienda, ¿verdad?, que es una enfermedad que no depende de la persona, como muchas veces decimos, mira, es que solo tenés que dejar de consumir y ya, así de fácil. No, no es así de fácil. El problema es de que la droga controla tanto mi cerebro que yo como persona ya no tengo la capacidad de poder controlarme a mí mismo, ¿verdad? Es mi cerebro el que ya está afectado, ¿verdad? Y es el que me está controlando a mí actualmente. Entonces, no es así de fácil. Entonces, como recomendación, que la familia, pues sí, conozca sobre el tema, que tenga psicoeducación, ¿verdad? Porque de primas a primeras, pues lógicamente no es fácil de entenderlo, pero si hay alguien que le puede explicar cómo funciona el consumo o la adicción, sería pues muy importante. Entonces, desde ahí. Las personas que consumen drogas de cualquier tipo o tienen alguna otra adicción estarán buscando la total felicidad absoluta e instantánea para lidiar con la condición humana de aceptarse, por supuesto. Esto es muy importante, esto así funciona, ¿verdad? Muchas veces, lógicamente, uno empieza a consumir por muchos aspectos de la vida. Puede ser porque hay padres consumidores, porque por presión de grupo, porque mis amigos me dijeron, mira, prueba esto, etcétera, pero muchas veces se da un consumo por querer aliviar este dolor interno, ¿verdad? Y que muchas veces, pues, he buscado ayuda y no la he encontrado, ¿verdad? Y al momento de que a mí, pues, se me ofrece el consumo, ¿verdad? Y yo lo hago, ¿verdad? Y veo como esa sensación de placer, esa sensación de euforia, ¿verdad? Porque eso es lo que me provoca la droga, ¿verdad? Hacerme sentir bien, ¿verdad? Entonces ahí es cuando la persona, pues lógicamente como tú dices, la persona lo usa el consumo para poder lidiar con esa situación, ¿verdad? Y olvidarla. Pues, No sé si alguien más tenga alguna duda para que la licenciada la responda. alguien creo que ha levantado la mano. Ok, una pregunta que puede ser de interés para las personas que están aquí presentes puede ser, ¿por qué alguien que ha recibido tratamiento vuelve a consumir drogas? Uy, yo creo que tiene mucho que ver con varios factores. En realidad, cuando
una persona vuelve a consumir una droga, como lo mencioné hace ratito, muchas veces no es porque tenga ganas de consumir y se le vengan este deseo de querer consumir, sino que una situación, ¿verdad?, externa, ambiental, ¿verdad?, algún problema con la pareja, con la familia, etcétera, ¿verdad?, le provoca, ¿verdad?, por eso es que es muy importante que en el tratamiento se pueda trabajar con este manejo del estrés, ¿verdad?, porque estas personas tienden a, tengo un problema y salgo corriendo a buscar la droga porque eso es lo que a mí me hace calmarme, me hace sentir bien, ¿verdad? Como decía aquí Anthony Reyes, ¿verdad? Busca como el querer olvidar, ¿verdad? Entonces, si una persona que está en tratamiento recae, es por la misma situación, ¿verdad? Es por esto de que no tengo las habilidades, ¿verdad?, ni el manejo adecuado de poder yo afrontar mis problemas, ¿verdad?, sin tener que buscar a la droga, ¿ok? Entonces, es muy importante recalcar que en el tratamiento se trabajen con estas habilidades, estas estrategias, estas técnicas, ¿verdad?, que cuando el paciente tenga, pues, un problema, ¿verdad?, y esté abstinente, ¿verdad?, pueda recurrir a otras técnicas, a otras herramientas, etcétera, para afrontar este problema y no lo tenga que afrontar consumiendo, ¿ok? Bueno, si no hay más preguntas, bueno, damos por terminada la ronda de preguntas y pues darle las gracias a usted, licenciada Lemos, por su tiempo y por haber brindado su excelente exposición. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a pasar entonces a presentar a la siguiente expositora. Fue estudiante destacada en el área académica en la Facultad de Psicología de la Universidad de Panamá en el 2018. Actualmente es psicóloga en la clínica Erian desde el 2019 hasta la actualidad y forma parte de la red de apoyos psicológico de Panamá. Sin más, pues le doy la bienvenida a Gabriela González. Adelante, Gabriela. Hola, buenos días. ¿Se escucha todo? Te escuchamos. Sí. Ya, súper, excelente. Ay, gracias, Darle. Muchas gracias, Alex, también por la invitación. Muchas gracias a ustedes todos por estar súper pendientes. Se nota que tienen mucho interés en conocer acerca de la psicología. Yo adoro explicar realmente acerca de la psicología. Voy a ser súper concisa. Me organicé también para que, como son 30 minutos, más o menos 20 minutos de ponencia, y también esos 30 minutos están incluidos las preguntas y respuestas, que, bueno, como ya les comentó Alex, pueden dejarlo al chat. Entonces, hoy, ¿qué vamos a hablar? Sí, hice un PPT, es la primera vez que estoy en Google Meet, así que vamos a explorar a ver cómo se proyecta aquí. A ver, proyectar tu pantalla. A ver. A ver, creo que este no es. Una ventana. A ver, ¿cuál será la ventana? Ah, esta. Ya. ¿Logran ver el PPT? Sí, ya se ve. Sí. Ok. ¿De qué voy a hablarles hoy? Voy a hablar de dos cosas. Voy a hablarles de los ataques de pánico, que es algo que comúnmente se escucha por ahí. Sí que tengo ansiedad, que sí que tengo un ataque de pánico, pero también les voy a hablar acerca del diagnóstico tal cual de ataques de pánico, o sea, cómo se forma, por qué se forma, cómo se trata y todas estas diferenciaciones. Entonces, toda esta información que les voy a dar es a nivel psicoeducativo, y como obviamente tenemos que empezar desde cero, desde lo más básico, vamos a ver qué es un ataque de pánico tal cual. Un ataque de pánico es una aparición súbita, o sea, rápida, de miedo o malestar intenso. ¿De qué? De varias sensaciones corporales. Sensaciones corporales como cuáles. Ok, puede ser falta de aliento, o sea, falta de que estoy teniendo dificultad para respirar, hiperventilación, puede ser una respiración acelerada, más acelerada de la normal, sentir temblores, entumecimiento, como que tengo algún hormigueo o alguna extremidad como que medio dormida, o inclusive algunos dedos, o sentir como que los dedos están así, otros así. Palpitaciones cardíacas, empiezo a notar que estas palpitaciones están mucho más largas de lo usual. Puedo sentir náuseas, puedo sentir mareos, puedo sentir sudor, escalofrío o ambos a la vez, dolor en el pecho. Hay un sinfín de señales y todas estas señales le vamos a llamar sensaciones corporales, ¿ok? Normalmente cuando sentimos ansiedad vamos a sentir sensaciones fisiológicas, pero en este caso particular, cuando estamos hablando de ataques de pánico tal cual, necesitamos un requisito de que sean cuatro sensaciones corporales. O sea, póngase que, por ejemplo, yo siento falta de aliento, hiperventilación, mareo y temblores, esos 4. Ahora,
¿Qué necesito adicionalmente para decir estoy teniendo un ataque de pánico u otra persona está teniendo ataque de pánico? Nos falta el componente cognitivo. El componente cognitivo es una piedra angular de saber si es realmente un ataque de pánico o es algo que se llama síndrome de activación. Cuando estamos hablando que el componente cognitivo está en ese momento y empieza a aparecer en ese momento que estoy teniendo esas sensaciones corporales, puedo tener cogniciones o pensamientos tipo me voy a morir, miedo a morir, puedo perder el control, puedo volverme loco o puedo empezar a pensar que tengo una enfermedad que todavía no ha sido diagnosticada y como pienso eso, yo voy a iniciar mi búsqueda a nivel médico y ahí donde va la persona a atención primaria con el médico general, le dice que siento esto. Paso número 1, el doctor le mide la presión y está normal. Le manda electrocardiograma, le manda exámenes médicos y todas estas cosas empiezan a salir normales. ¿Qué puede suceder? Bueno, puede que la persona diga, yo todavía siento que tengo algo o pienso que tengo algo. Así que probablemente va a quedar con esa duda y va a ir a otro médico. Y así sucesivamente vamos a ir de médico en médico hasta ir, por llamarlo así, como buscando ese diagnóstico que posiblemente yo tengo, pero que todavía no ha sido diagnosticado. Y la persona todavía queda como con esta duda de que tengo algo. ¿Por qué? Porque en el día a día o durante la semana va a tener ataques de pánico. Ahora, algo medular es que, volvemos a la diapositiva anterior, algo medular es que tienen que ser 4, recordando, 4 sensaciones corporales y adicionalmente la parte cognitiva. Y esta parte cognitiva obviamente no va a ser, me estoy sintiendo espectacular, la estoy pasando chévere, todo es paz y amor, no, sino que van a ser pensamientos de contenido catastrófico que muy probablemente sean muy exagerados y estos pensamientos cognitivos, estos pensamientos catastróficos realmente no tienen una evidencia tal cual. O sea, realmente una persona que tiene ataques de pánico y que en algún momento puede llegar a un diagnóstico, no debe tener ninguna enfermedad médica diagnosticable. ¿Por qué? Porque si una persona está reportando constante ataque de pánico y el médico le dice, no tienes nada, todo sale súper bien, la presión está súper bien, el electrocardiograma está súper bien, entonces ya empezamos a notar o a identificar que más bien es una parte psicológica. Porque una persona no pudiera tener, por ejemplo, una enfermedad cardiovascular y un ataque de pánico o un diagnóstico de pánico tal cual. ¿Por qué? Porque en realidad funciona totalmente diferente todo. Y si una persona tiene una enfermedad, una cardiopatía y tiene también algo que pareciera un ataque de pánico, más bien es un estrés. Sin embargo, si la persona tiene todos sus resultados normales del médico, entonces pudiéramos estar hablando de un posible diagnóstico de pánico. Entonces, entendiendo que tener un ataque de pánico son las 4 sensaciones corporales más la interpretación catastrófica sobre estas sensaciones corporales, pasamos a la siguiente diapositiva. Cuando hablamos de ansiedad hay muchas. Cuando hablamos de ansiedad, vamos a usar una analogía de planetas, ¿ok? Imaginando que cada diagnóstico es un planeta, para que se nos haga más sencillo comprenderlo. Por ejemplo, el planeta Mercurio le sucede que empieza a tener ansiedad cuando se separa de sus figuras de apego, mamá, papá o figuras importantes. Y normalmente esto se presenta o se diagnostica entre niños más o menos de 7, 9 años aproximadamente. Entonces, ahora vamos a ver otro planeta. El planeta Venus se llama fobia específica. Fobia específica puede ser como uno de los más conocidos, en el cual yo le voy a tener una aversión a algo específico. Llámese un sapo, una culebra, llámese una serpiente, llámese objetos blancos, lo que sea. Cabe destacar que la diferencia entre un miedo y una fobia específica son cosas diferentes. Vamos a imaginar que este es un sapo. Yo personalmente le tengo miedo a los sapos, más no le tengo fobia. Para diferenciar una fobia así súper rápido, una fobia versus un miedo es que yo cuando estoy en presencia de este estímulo, yo voy a tener miedo o de repente una especie de repugnancia o algo, pero no es que voy a catastrofizar de que ese sapo me va a tirar o puede matarme o que puede dejarme ciega. Entonces, pasando a los siguientes planetas para ir conociendo como el contexto, viene el planeta Tierra y el planeta Tierra le teme a la evaluación de otras personas.
¿Cómo así? Si yo estoy exponiendo ahorita mismo, e hipotéticamente yo estoy pensando que ustedes están pensando sobre mí, que yo lo estoy haciendo mal, o por ejemplo, si yo voy a la carnicería y me equivoco de el tipo de carne que quería o la cantidad de carne que quería y entonces no me atrevo a decirle al señor, al carnicero, que por favor me lo cambie o que me equivoqué porque no quiero que él vaya a pensar que yo soy una tonta o que lo estoy haciendo mal o que soy una perdedora. O sea, siempre me pongo yo como el foco como inferior o negativo. Hoy nos vamos a dedicar a la parte amarilla, todo lo que está amarillito, o sea, el planeta Júpiter. Júpiter es el trastorno de pánico o diagnóstico de pánico. ¿Qué es esa cosa de diagnóstico de pánico? Es básicamente ese temor o ese miedo a las sensaciones corporales mías, o sea, esas sensaciones corporales que yo siento cuando las estoy teniendo y que se están incrementando y que tras eso viene el montón de pensamientos catastróficos o lluvia de pensamientos catastróficos en ese momento. Cabe destacar, como vimos con la ponente anterior, que una persona puede tener 2 o 3 diagnósticos en una sola persona. Hay veces que el diagnóstico de pánico, o sea, tener estas sensaciones corporales, tenerle miedo a tener taquicardia, tenerle miedo a tener una hiperventilación, tenerle miedo a sentirme mareada, tenerle miedo a tener temblores, tenerle miedo a tener náuseas y así sucesivamente, puede en algunas veces, mejor dicho, en el 75% de probabilidad y prevalencia, que se pueda presentar el diagnóstico de pánico junto a otro diagnóstico que se llama agorafobia. En este caso, por métodos didácticos, vamos a decir, Júpiter y Saturno se juntan. Entonces, normalmente cuando estamos hablando literal de un diagnóstico, per se, estamos hablando de que la persona va a tener ataques de pánico de forma constante, o sea, recurrente, muy frecuente, y algo medular es que van a ser impredecibles. O sea, que yo estoy sentada aquí normalita y de la nada empiezo a tener ataques de pánico. Me estoy cepillando y estoy teniendo ataques de pánico. Voy caminando por la calle y me dan ataques de pánico. Si esto cumple el requisito de recurrente, el requisito de impredecible, o sea, que yo no sé como que una hora tal cual per se o alguna actividad per se, entonces pudiéramos estar hablando de un planeta Júpiter llamado trastorno de pánico puro. Como eso no ocurre casi siempre, porque es muy probable que se solape con otro diagnóstico llamado agorafobia, entonces hay otros casos donde las personas van a tener ataques de pánico precisamente en áreas específicas. Ejemplo, restaurante, supermercado, haciendo una fila, estando en un estacionamiento, estando en un elevador o en lugares muy específicos. Entonces, la persona cuando tiene ambos, ¿qué le va a suceder? Va a suceder que va a tener o va a empezar a evitar ir a esos lugares. ¿Por qué? Porque, yo para qué voy a ir para el restaurante donde tuve el ataque de pánico si yo no quiero volver a sentir eso. Entonces, ahí como que se va cocinando un poco la sopa y va empezando a formándose el pánico con la agorafobia. Si solamente se ve el pánico de manera impredecible, entonces estamos hablando de un Júpiter solito, o sea, de un pánico, por llamarlo así, puro. Y por último, así como rápido para que comprendamos, está el otro planeta nocturno, también llamado ansiedad generalizada, y ese básicamente es miedo a la incertidumbre. En general, nosotros vamos a tener vamos a tener ansiedad cuando se nos presenta incertidumbre, pero precisamente al de ansiedad generalizada le va a ocurrir que literal, ese va a ser como su talón de Aquiles. Y las preocupaciones que va a tener esta persona con ansiedad generalizada va a ser múltiples. No va a ser específicamente, por ejemplo, a las sensaciones corporales o a ir al restaurante o tener que decirle al carnicero que esa no era la carne que yo quería o tener que yo estar en contacto con el bendito sapo, la araña, la cucaracha, la mosca, qué sé yo, el objeto específico, sino que en ansiedad generalizada va a ser algo muy, muy generalizado. Ejemplo, soy mamá hipotéticamente y a mi hijo se le quedó la lonchera. Yo en vez de pensar, lo voy a llamar para que de repente compre en el kiosco o en el recreo o quien sea o que alguien le comparta, yo lo que voy a pensar es, le va a dar una gastritis y me voy a empezar a ir al futuro, pero demasiado al futuro, como de aquí a 2 años, como de aquí al año. O, por ejemplo, cualquier persona me llama del trabajo y de una vez inmediatamente pienso, pero muy recurrente, que me van a botar del trabajo. O sea, me voy como que ya, no sé si han visto el meme donde hay una persona que va subiendo unas escaleras
y el primer peldaño, se supone que uno sube una escalera peldaño por peldaño o escalón por escalón. Bueno, una persona con ansiedad generalizada sería como que se salta todas esas escalones de la escalera y se vaya y piensa como que lo peor de lo peor de lo peor. Entonces, volviendo y aterrizando al tema de Júpiter, que es el trastorno de pánico, esta persona que va a pensar que realmente se puede morir porque está teniendo una hiperventilación, unas palpitaciones muy aceleradas, o que realmente puede pensar que se va a asfixiar porque está teniendo dificultad para respirar, o que puede quedarse ciego porque a veces pueden empezar a tener blackout, que es eso como empezar a ver negro, o que puede empezar a tener un infarto o un paro cardíaco, como quieran llamarlo, porque estoy teniendo un entumecimiento. Entonces, asocio entumecimiento, eso se parece a como que tener algún posible infarto o alguna señal. Entonces, como que me empostro o como que pego con Crazy Glue que realmente puedo tener algo, así que empiezo mi búsqueda y me mantengo allí. Y es muy probable que las personas que tengan o que empiecen a tener sus primeros ataques de pánico, es probable que empiecen a ir a urgencias, porque obviamente están pensando fielmente y lo creen al pie de la letra de que tienen algo. Entonces van a ir inmediatamente a urgencias, en urgencia le dicen no tienes nada, la persona no se va a quedar con esa y va a ir constantemente a urgencia o va a ir a constantemente otros médicos y así nos vamos a ir. Para muestra un botón, a mí me llegó una vez un chico que él por 4, casi 5 años, cada 2 meses, se hacía electrocardiograma, se hacía exámenes de todo, cada 2 meses. Este chico, a pesar de que trabajaba y todo esto, gran parte de su dinero, de su salario, se iba directamente a exámenes médicos. Y entonces, cada médico que iba, cada especialista que iba, le decía lo mismo: no tienes nada, mejor ve a un psicólogo. Va a otro especialista, le dice lo mismo: no tienes nada, mejor ve a un psicólogo. Entonces, después de tanta cantaleta por más de 2 años seguidos, que los médicos le estuvieran diciendo: ve a un psicólogo, ve a un psicólogo, ve a un psicólogo. Entonces, es que, bueno, probó escribirme, me escribió directamente a mi WhatsApp y bueno, ya empecé a darle un poco de psicoeducación acerca de más o menos qué podría ser, sabiendo de que obviamente ya lo tiene, porque era muy notorio todas las características, pero bueno, ahí empezamos. Ahora, volviendo al tema de los ataques de pánico, si yo tengo sensaciones fisiológicas, taquicardia, problemas para respirar, temblores, mareos, náuseas, ¿eso significa que yo tengo un ataque de pánico o qué es eso? Significa que tienes un síndrome de activación. No es nada malo, solamente que están las sensaciones fisiológicas activadas. O sea, cuando yo estoy saltando soga, yo normalmente voy a tener una hiperventilación porque es normal, porque mi cuerpo está en movimiento. Entonces, si no tiene el componente cognitivo, no tenemos nada. O sea, estamos normalitos, estamos perfectos, seguimos la vida. Ahora, si yo empiezo, mientras estoy saltando mi soga y estoy notando que estoy teniendo una taquicardia, estoy notando que estoy teniendo una aceleración que yo considero anormal, y a partir de eso que yo lo considero anormal, empiezo a pensar de que probablemente me va a dar un yello aquí mismo, como se dice en buen panameño, que me va a dar algo aquí mismo, entonces empieza a ponerse la cosa como más color de hormiga. ¿Por qué? Porque puedo empezar a reducir la intensidad de mi ejercicio. Si yo normalmente hacía ejercicio media hora de soga, que es bastante, media hora de soga, empiezo a reducir tipo salto unos momentitos, descanso, salto un momentito, descanso, con tal de no sentir ese nivel de palpitaciones que se me va a salir el corazón. ¿Por qué? Porque ya dije, bueno, si está muy alto, puedo tener algo, así que puedo empezar a regular. Y en el caso más extremo, simplemente puedo dejar de hacer ejercicio. Entonces, volviendo a los ataques de pánico, 4 sensaciones corporales y adicionalmente los pensamientos catastróficos. Hay veces que no se cumple a los 4, pero si el componente cognitivo está súper obvio, entonces tenemos el ataque de pánico. Entonces, este momento de miedo súbito va a demorar aproximadamente unos 10 minutos. Normalmente la gente puede reportar que dura como media hora o que dura 40 minutos, y es porque, primero que todo, en ese momento lo estamos como sintiendo como muy a veloz. Así que eso también dificulta que uno esté consciente de cuánto tiempo está transcurriendo. Segundo, la persona puede percibir o notar que está pasando más de 10 minutos
porque cuando está en ese ataque de pánico, está tratando de hacer algo para deshacerse o tratar de no sentir o reducir, como dice una frase por allí, de huevo a cañón. Creo que estoy pésima con los refranes, por cierto, pero la cosa es bajarlo inmediatamente, algo así como que agarro mi celular y esto es lo que me está provocando ansiedad y lo meto en un cartucho allá donde yo no lo vea. Bueno, entonces en ese momento la persona está haciendo una lucha, y hacer una lucha en ese momento es lo peor que podemos hacer. ¿Por qué? Porque eso lo único que hace es incrementar el nivel de ansiedad que estoy teniendo, y obviamente eso no me ayuda a aceptar lo que estoy teniendo en ese momento. Así que probablemente me autoactivo y ahí me la paso autoactivándome. Una analogía que yo uso es, imaginemos que somos niños de estos que nos gusta subir a los máquinas, esto de avioncito, del carrusel, bueno, de estos que están en los supermercados que uno le mete un cuara y bueno, eso. Imaginemos que cada autoactivación cuando estoy teniendo un ataque de pánico, o sea, esa lucha que estoy teniendo en ese momento, sería meterme un cuara en la maquinita y algo así como que esperar que la maquinita no se mueve, pero en realidad se va a mover porque en realidad le estoy metiendo el cuara. Entonces yo le estoy metiendo el cuara sin saber que en realidad lo que estoy provocando es todo lo contrario. ¿Cómo saber que yo tengo un diagnóstico, o cómo saber que solamente tengo ataques de pánico, pero que no necesariamente llega a ser un diagnóstico? Cuando ya mis ataques de pánico interfieren con mi día a día, interfieren con mi día en general. Ejemplo, puedo dejar de tomar café, puedo empezar a disminuir la intensidad de los ejercicios, puedo empezar a parar de hacer cursos. Por ejemplo, si estoy haciendo un curso y me viene un ataque de pánico, eso interfiere con mi concentración y ya no hago el curso. Así que puede ser, en los casos extremos, que se junte agorafobia con pánico, entonces podemos empezar a limitarnos a ir a lugares específicos donde precisamente tenemos ansiedad o ataques de pánico. Y cuando estamos hablando de puramente, puro, el trastorno de pánico, recordando que es impredecible. Si ya yo sé que es como algo, especie como un patrón, cuando voy a un lugar, cuando voy a este sitio, entonces ya estamos hablando de que probablemente se juntó agorafobia con pánico. Bueno, vamos a seguir. Siguiendo con la psicoeducación de cómo sé si tengo un diagnóstico, ya sabemos que los exámenes médicos son normales. Cabe destacar también de que hay enfermedades como por ejemplo el hipertiroidismo que puede provocar ataques de pánico. Entonces por eso es medular que la persona pase por un médico y haga su prueba de tiroides para descartar. Entonces si la persona tiene un hipertiroidismo, entonces el psicólogo aquí nada tiene que hacer. Sin embargo, si el resultado de hipertiroidismo sale normal, entonces ahí el psicólogo es que aparece y empezamos nosotros con el tratamiento. Otra cosa medular es que ataques de pánico lo podemos tener todos. Otra cosa medular que puede como que acercarnos a tener un diagnóstico es que realmente yo estoy pensando fielmente que yo tengo algo así como que decir, yo me llamo Gabriela y yo literal, yo me llamo así, yo tengo esto, yo voy a tener algo, o probablemente tengo algo, o probablemente me voy a morir. Entonces, otra cosa que puede como que ayudar a que la persona llegue a tener un diagnóstico, aparte de que sea recurrente y todo esto, es que ya sabe, empiezo a tener limitaciones en mi día a día, y eso se llama una interferencia. Entonces es un malestar clínicamente significativo. Otra cosa súper medular que ayuda a que yo no salga, si ya tengo el diagnóstico, o algo que ayuda a que yo llegue como al diagnóstico como un poco más rápido, es que empiezo a utilizar objetos de seguridad. Esto en psicología se llama medida de reaseguro. Medida de reaseguro sería cualquier objeto que yo llevo cada vez que yo, por ejemplo, voy al restaurante que sé que allá me da ansiedad y me llevo mi amuletito, imaginando que mi amuletito es este labial. Entonces, este amuletito lo tengo en mi cartera y eso me da la sensación de seguridad de que, si lo tengo, si me llega a dar un ataque de pánico, lo agarro, lo aprieto hasta que me tranquilizo. Otro ejemplo puede ser que tengo la pastillita de ansiedad y la tengo en mi cartera, no la uso, pero igual me da seguridad y tranquilidad el mero hecho de tenerla en la cartera. Ojo con el tema de las pastillas de ansiedad. Los ansiolíticos son pastillas para reducir la ansiedad, pero
Cuando estamos hablando de un diagnóstico tal cual, realmente son perjudiciales. O sea, hacen todo lo contrario. ¿Por qué? Porque si yo dependo de esta pastilla, imaginemos que es una pastilla, claro. Cuando yo dependo de esta pastilla, cuando tengo una ansiedad, en realidad la pastilla no me está ayudando a afrontar efectivamente. ¿Por qué? Porque en ningún lado me está diciendo, mira, Gabriela, cuando tienes este pensamiento puedes reaccionar así. Cuando tienes esta sensación corporal, puedes hacer esto para no como tirarle más leña al fuego, como para no poner la cosa más color de hormiga, sino que simplemente me tomo mi pastilla y ya, me la quito. Entonces no es lo ideal. Entonces la pastilla no enseña a afrontar a la persona. Y este es un gran dilema porque normalmente cuando hablamos de ansiedad, la persona en promedio piensan de una vez, vamos para el psiquiatra, vamos al medicano porque eso es lo que es. Entonces a veces es todo lo contrario. Cuando estamos hablando de ataques de pánico, preferiblemente vamos donde el psicólogo. Sí hay diagnósticos en psicología que necesariamente y obligatoriamente necesitan tener un tratamiento combinado, como por ejemplo bipolaridad. En ese caso, perfecto. Pero si estamos hablando de diagnóstico de pánico, no es recomendable para nada. Y así como a modo de conclusión, podemos hablar con el tema del diagnóstico de pánico, es un miedo a tener la aparición de ese ataque de pánico. O sea, yo tengo miedo que me vuelva a aparecer o a tener esas sensaciones corporales que son propias de un ataque de pánico. Entonces, se conceptualiza como un aprendizaje aversivo a mis propias sensaciones corporales. Así como en resumen. Ahora, en temas de tratamiento, ¿cómo se trata? Si a modo de pantallazo. Primero que todo es medular a cualquier paciente que tenga sus primeros ataques de pánico o una persona que ya tenga su diagnóstico tal cual de pánico, siempre se le debe hacer su psicoeducación. Antes de la psicoeducación, ¿qué viene? La fase evaluativa. La fase evaluativa, ¿qué es? La entrevista, hacer registro de justamente cuando tienes tus sensaciones corporales de ansiedad, qué piensas, con qué frecuencia te ocurre, qué estás haciendo cuando ocurre, eso, hacer una conceptualización del caso, o sea, básicamente una evaluación. Después de eso, entonces se propone el tratamiento y si la persona está de acuerdo, entonces entramos a la fase de tratamiento. Y el primer paso en cualquier tratamiento, sea depresión, sea ansiedad, sea fobia específica, sea bipolaridad, sea lo que sea, siempre debemos hacer psicoeducación. Psicoeducación es básicamente explicarle a la persona qué tiene. Esto se llama así, esto se llama así, esto se mantiene así, si tú haces esto se empeora, si tú haces esto realmente puede ayudarte a no seguir como agravando las cosas. Después que ya pasamos esa fase, vamos al cuadrito celeste, que es evaluar qué tan cierto es lo que pensamos. Si yo sé que tengo un montón de evidencias que me dice que no nada, en sesión vamos a trabajar esas condiciones para tener un pensamiento más realista y no tan catastrófico. Entonces, ayudar a que la persona no sea tan subjetiva en ese momento, sino que trate de tener un pensamiento lo más objetivo posible, teniendo en cuenta las evidencias que dicen grande, no tienes nada. Después de eso, que ya pasamos esa fase, entonces que pasamos a un entrenamiento a cómo manejar la ansiedad. Aquí no solamente vamos a decir o decir a la persona, ponte a respirar y ya, chill. No. ¿Por qué? Porque hay muchas técnicas y dependiendo de la persona le vamos a enseñar esto, le vamos a enseñar lo otro. Lo ideal es que si ustedes ven por allí en internet, para manejar la ansiedad, respírate esto. A veces es contraproducente porque la persona que está recibiendo esa información no sabe qué tiene. Se pasó la fase de evaluación, se pasó la fase de psicoeducación, no trabajaron las cogniciones y se fueron directos a respirar. Entonces, muchas veces aprender a respirar y saltarnos el paso de evaluación, psicoeducación, trabajar las cogniciones es contraproducente a veces porque no sabemos realmente ni qué tenemos. Podemos pensar que tenemos una ansiedad adaptativa y la estoy como aplacando. A veces puede que estamos hablando de otro diagnóstico que ni siquiera se trabaja de esa forma. Casi por último, dime. ¿Me ibas a decir algo? No, continúe. Ajá, ok. Entonces, luego que ya le enseñamos a las personas técnicas específicas, vamos entonces a la parte gruesa del tratamiento.
Por ejemplo, si vemos el cuadrito 1, 2 y 3, o sea, psicoeducación, pensamiento y el que dice técnicas para manejar la ansiedad, si hacemos esos 3 cuadritos, estamos haciendo el 50% del tratamiento. A pesar de que hemos hecho un buen porcentaje, esto no significa que yo voy a salir de este cuadro, más bien de este diagnóstico. Porque si yo hago hasta la mitad, no voy a remitir, o sea, no voy a mejorar y voy a seguir haciendo lo mismo, voy a seguir más crónico la cosa que ya tengo. Entonces, para que un diagnóstico de ansiedad, sea cual sea fobia específica, sea ansiedad generalizada, sea agorafobia, sea lo que sea, necesita la parte gruesa que se llama exposición. Si algunas de las personas que están aquí alguna vez fueron donde un psicólogo y no hicieron la técnica de exposición, muy probablemente van a recaer. ¿Ya? ¿Por qué se hace exposición? Exposición es la técnica donde yo, valga la redundancia, me expongo a justamente lo que tengo. Ejemplo, si yo quiero aprender a manejar, jamás voy a aprender a manejar diciendo, es bueno manejar, es bueno manejar, es bueno manejar. O sea, no estoy haciendo casi nada. Solamente estoy consciente de que es bueno manejar y eso es un limitante porque no estoy actuando. Y si no actúo, se lo lleva arriba las palabras. Entonces, por eso yo tengo que sentarme a hacer ejercicio junto con el psicólogo en sesión para romper esa asociación de que las sensaciones corporales son malas o que son aversivas o hay que tenerle miedo, hay que huirle. Entonces, cuando hacemos exposición y realmente vemos que no sucede nada, o sea, no sucede lo que estamos pensando de que nos vamos a morir, ya la persona baja, por llamarlo así, como las defensas. Y eso ayuda a que la persona salga del diagnóstico. Si no hacemos eso, mijo, no vamos a salir de esta. Ahora, no significa que una persona con una ansiedad que está empezando, tenemos que hacer exposición. Exposición se hace más bien con las personas que ya tienen diagnóstico. Si estamos hablando de una persona que todavía no tiene un diagnóstico, que apenas va como por 2 meses, idealmente podemos salir de esta con una psicoeducación porque ya la persona entiende qué cosas no debe hacer como para seguir tirando más leña al fuego. Si tiene diagnóstico, sí o sí tenemos que hacer exposición. Y por último, la prevención de recaídas, que básicamente es como hacer un manualcito de qué cosas te ha funcionado, qué cosas tienes que hacer para no seguir como que aumentando la ansiedad y así sucesivamente. Y si alguien tiene alguna duda específica, puede vidageniar mi Instagram, @sit, _gap, o escribirme directamente a mi celular, 6054 53 56. Me escribe, nunca me llamen porque tengo su celular siempre en silencio. Entonces, soy todo oídos para las preguntas. Perfecto, excelente su exposición. Vamos a pasar entonces a lo que es la ronda de preguntas. La primera pregunta la realiza Soraya Castillo. ¿Qué puede hacer una persona cuando se siente sin aire por estar en un elevador o área cerrada? Ok, bueno, si uno está en un elevador, normalmente no es que vamos a estar 1 hora ahí. Ok, entonces, en este caso es medular porque estamos exponiéndonos a una situación, obviamente que a nadie le gusta estar sintiéndose sin aire. Ahora, si yo sé que estoy en el elevador y estoy sintiéndome sin aire en ese momento, ojo, si es una persona que no tiene diagnóstico, lo ideal es simplemente decirse, ok, esto es momentáneo, vamos a llegar al piso 10, 15 o lo que sea, y ya, solamente el malestar es momentáneo. Si estamos hablando de que realmente es una persona que le sucede como que constantemente, entonces lo más recomendable sería ya ir con un psicólogo per se para no seguir como agravando más la cosa. Una pregunta de interés que puede ser para los que están aquí presentes en la conferencia es, ¿puede ser un problema hereditario o al menos más propenso si los padres o hermanos lo han padecido? Sí, aparte de que, por ejemplo, está el tema del hipertiroidismo, una mujer que tiene síndrome premenstrual es probable que tenga ataques de pánico en este periodo, o sea, antes de su periodo, así que ya sabemos como que por allí puede ser. Cuando tenemos padres que tienen diagnósticos de ansiedad, sí, heredamos un cierto porcentaje y básicamente lo que se hereda es esa, por llamarlo así, esa percepción fina de poder notar, Alex, estoy notando que estoy como que con falta de aire,
versus otras personas, entre comillas, normales, que normal no lo van a sentir tan así o no lo van a detectar tan rápido. Entonces, esa capacidad para poder identificar esa falta de aire o esa capacidad de poder monitorear más rápido mis sensaciones es lo que va a estar como que más latente allí a nivel hereditario. Dice acá, muchas veces llevo mis emociones a la cama. Eso me provoca insomnio. También tomo el celular para distraerme. ¿Qué recomienda para gestionar la situación? Ok, cuando estamos hablando de emociones va a estar en todos lados. Cuando hablamos de cualquier experiencia, la experiencia per se va a estar incluida por emociones, pensamientos, sensaciones fisiológicas, o sea, sensaciones corporales. Entonces, usar el celular para distraerte puede funcionar, como también puede ser arma de doble filo. Entonces, no te recomendaría como que, o sea, no pudiera como que recomendarte algo tal cual así puntual, ya que desconozco por qué te llevas tus emociones a la cama, qué sucede en el día a día que no supiste de repente gestionar en aquel momento que te lo llevas como a la almohada. Entonces, no me atrevo, no sería muy ético dar algo tan específico. Otra pregunta que puede ser de interés. Si no se trata a tiempo, ¿qué puede pasar? ¿Qué consecuencias puede conllevar? Ajá, bueno. Consecuencias económicas de cañón. ¿Por qué? Si yo soy una persona que constantemente estoy yendo a médico, eso me va a pasar la factura enormemente. Otra consecuencia que puede ser también es las limitantes. No tanto ir, por ejemplo, dejar de hacer ejercicio, dejar de ir al restaurante. Otra limitante allí también sería que empiezo a limitarme a salir con mis amigos. Caso de la vida real de una ex paciente. Ella literal lleva como 10 años que no iba a un restaurante. No iba. Y entonces perdía las oportunidades de ir y disfrutar con sus amigos, con su familia, bodas, todas estas cosas. Otra limitante puede ser, en casos bien extremos y severos, es que la persona literal se aísla en su casa y no sale. Y empieza a reportar, no, es que yo no tengo ataques de pánico hace años, pero cuando vamos a evaluar, la persona tampoco sale de casa. Y entonces no tiene ataques de pánico es porque no sale de casa. O sea, como que ordenamos todo el ambiente para que no explote como el volcán. Bueno, no sé si tengan más preguntas. Ok, ya ha llegado nuestro próximo expositor, entonces, bueno, voy a proceder a presentarlo. Bueno, es psicólogo orientado al trabajo con familia, pareja e individuos y desenvolvimiento en contextos de alta vulnerabilidad social, con habilidades de gestión, resolución de problemas, capaz de planificar, estructurar y potenciar áreas sociales, con un alto nivel de responsabilidad y compromiso. Obtuvo en el 2013 su licenciatura en Psicología en la Universidad de las Américas. Actualmente es psicólogo en el programa PIPS en el Centro Educacional Matías Cousiño de la Comuna en el Bosque, perteneciente a la Dirección de Educación de la Comuna en el Bosque. Les presento a su próximo expositor, Franz Bloch. Adelante, Franz. Tiene el micrófono cerrado. Ahí sí. Ahora sí. Ahí sí. Sí, ya lo escuchamos. Ya, bueno, listo. Muchas gracias, Alex, por la invitación primero. Les agradezco la confianza, ¿verdad? Bueno, nos fuimos contactando de una manera bien especial, pero es lo que nos permite hoy día la globalización, que es la comunicación así rápida e inmediata. Y bueno, hoy día yo estoy en un centro médico, estoy atendiendo, así que me pude hacer este espacio para poder conversar con ustedes, encantado de poder aportar. También, bueno, le voy a dejar mi contacto a Alex por si alguien, tanto por temas de exposiciones o por temas personales de supervisión, necesitan una supervisión en relación a casos. Yo también superviso casos, ya no tengo ningún problema en eso. Ya al final les voy a dejar mi contacto y lo pueden agregar. Ya, ahí está saludando Darlen. Hola, Darlen.
Entonces, insisto, después cualquier cosa les voy a dejar mi contacto y si ustedes necesitan, por ejemplo, algún tipo de supervisión, que hagamos una transmisión en vivo en relación a algún tema que a ustedes les interese, yo tengo un sitio web también donde se trabaja médico familiar, trabaja fonoaudióloga, neuropsicólogo, trabajamos psicólogos de distintas especialidades, ¿ya? Y vamos realizando, nos gusta hacer colaboraciones y vamos trabajando de forma así más o menos integrada. ¿Ya? Respecto al conversatorio de hoy, y yo voy a hablar de los trastornos de ansiedad, ¿ya? No voy a poder hablar tan en profundidad de los trastornos de ansiedad, pero sí me gustaría referirme a uno en especial, ¿ya? Que no sé si ustedes han escuchado hablar de las famosas crisis de pánico. ¿Han escuchado hablar de la crisis de pánico? Voy a abrir el chat por si realmente están respondiendo por ahí. ¿Ya? ¿Han escuchado? Anthony dice que sí, ¿ya? ¿Han escuchado hablar de las crisis de pánico? Entonces, la crisis de pánico tiene que ver con montos de ansiedad, ¿ya? Que es parte del trastorno de ansiedad, la crisis de pánico. Es parte es como que fuera un síntoma de, ¿ya? Y los síntomas de la crisis de pánico normalmente son dificultades para lidiar con situaciones ante la incertidumbre, dificultades para concentrarse, porque estoy pensando constantemente en lo que va a pasar o en lo que no va a pasar, porque la ansiedad tiene que ver con lo que yo estoy pensando sobre el futuro, ¿ya? Y cuando entramos como en una dimensión más depresiva, estamos pensando cosas que tienen que ver más mucho con el pasado, con las culpas, ¿ya? Entonces, nuestra cabeza empieza a funcionar de tal forma que también empiezan a generarse muchas fantasías negativas, ¿ya? O sea, por ejemplo, la pandemia, mi hijo no está yendo al colegio, primera fantasía o pensamiento catastrófico, no se va a educar, no va a aprender. De la mano de ese pensamiento viene una emoción, viene el miedo. De la mano de ese miedo viene una conducta, ¿ya? Que es tratar de reinsertar al niño al colegio. Lo mismo pasa con la crisis de ansiedad, que puede ser uno de esos temas, el niño en el colegio, una pelea con la pareja, temas con los papás, con los padres, y de repente yo los voy dejando ahí. Y a pesar de que me preocupan, trato de que no me preocupan, porque el ser humano funcionamos así, pues nos hacemos los fuertes y tratamos de funcionar como que nada nos afecta. Y sí nos está afectando, ¿ya? Y también hay características personales de los individuos a quienes dan esta crisis. Normalmente son personas muy introvertidas, que no conversan las cosas con nadie, ¿ya? Entonces van guardando, y se le empieza a generar el famoso presión en el cuello, en el pecho, la sudoración, ¿verdad? Las piernas que se sienten como que estuvieran debilitadas, y a la base de eso empiezan a existir, dentro de la crisis de pánico, existe miedo a morir, existe miedo a perder el control, existe miedo a volverse loco, ¿verdad? Y la crisis tiene que ver con eso, es una somatización del cuerpo, ¿ya? El cuerpo le está diciendo a uno, por favor, Alex, por favor, Berta, por favor, Caitlin, por favor, Elizabeth, Darlene, hablen, cuenten lo que les pasa, porque cuando uno lo que le pasa lo echa sobre la mesa, se ve muy distinto cuando uno lo escucha dentro de su cabeza. Entonces es mucho más fácil cuando uno lo visualiza y uno dice, ay, hay que escribir una cosa que suena básica, pero es tremendo. Es tremendo cómo uno hace catarsis a través de la lectura, a través de la escritura, a través de la conversación, y con eso ya baja de manera importante la ansiedad. Ahora, cuando existen temas de ansiedad demasiado intensos, no sé, por ejemplo, usted ve que la persona no se puede concentrar, no puede trabajar, no es capaz de salir a la calle porque le da ansiedad, siempre es bueno derivar a medicina general o a psiquiatría, ¿ya? Yo normalmente hago la derivación a psiquiatría, pero psiquiatría es una rama que hoy día está súper demandada, entonces los mando a medicina general a la espera de que lo atienda un psiquiatra, así les dan mientras un ansiolítico que les permite bajar de forma inmediata esa ansiedad, y después viene el trabajo con el psicólogo que tiene que ver con ir detectando esos pensamientos que me están generando ansiedad, irlos trabajando, ir viendo cuáles tienen fantasía y cuáles tienen realidad, ¿ya? Entonces, como para poder aterrizar, como decimos acá, para poder normalizar y bajar la angustia, hay que también revisar esos pensamientos, pero siempre es importante conversarlos, porque aunque suene básico, por lo menos a mí me pasa. A veces si yo estoy mal y viene alguien y me dice, viejo, tranquilo, todo va a estar bien, es tremendo, ¿ya? Entonces, pero para que alguien te diga eso, tú tienes que contar, tú tienes que hablar, ¿ya? Y eso es lo que va generando la ansiedad. La ansiedad, una de las primeras formas de sacarla es conversando y escuchando al otro. Hay que considerar que cuando el otro tiene algo guardado,
a veces te va a decir que no le pasa nada. Estamos claros que sí le pasa, por algo está con ansiedad. ¿Qué es lo distinto? Que a lo mejor no te lo quiero comentar porque es vergonzoso. Tal vez no te lo quiero comentar porque es ridículo. Porque no sé, pues alguien me dice, no, es que me puse a pensar que a lo mejor a mi perrito lo podían matar más adelante cuando nos fuéramos a la casa a la que nos vamos a cambiar en 5 años más. Puede que suene ridículo de alguna forma, tal vez, pero no importa, porque no es el tema si es ridículo o no, el tema es que sea válido. Esa persona está sintiendo eso, es válido, y ese pensamiento le genera ansiedad, ¿verdad? Entonces uno va aterrizando un poquito y dice, bueno, piensa que faltan 5 años, que el perrito está bien, ¿cierto? Y uno le va haciendo ver esas cosas que cuando la gente está ansiosa y negativa no ve. Porque cuando nos ponemos ansiosos y nos ponemos negativos, empezamos a pensar en lo malo. Y estamos en lo malo, en lo malo, en lo malo, y nos vemos todas las cosas buenas que tenemos alrededor, porque estamos en un prisma y en una focalización exclusiva de lo malo. ¿Ya? Entonces, por eso la ansiedad tiene que ver mucho con pensamientos catastróficos que generan miedo, incertidumbre, frustración y que generan conductas que a veces pueden llegar a ser incluso un poco torpes y no adaptativas. ¿Ya? Entonces, bueno, hasta acá no sé si alguien tiene alguna pregunta. Ya, en general, como les decía, la crisis es preocupación, ansiedad, pensar demasiado en los planes, pensar en que no va a tener capacidad para enfrentar situaciones y a partir de eso toda una somatización que tiene que ver con el dolor de estómago, cefalea, dolores de pierna, cuello, ¿verdad? Y algunas conductas que pueden llegar a ser agresivas, pasivas, pero que finalmente no son adaptativas a los contextos en los que nos desenvolvemos. Entonces, dicho todo eso, no sé si les queda claro y no sé si tienen alguna pregunta, por favor, que me quieran realizar. Acá alguien pregunta, disculpa Alex, a veces el hecho de que uno lo escuche cuando sienta ansiedad es un apoyo que en lo personal reduce sus síntomas para que no llegue así, eso, muy bien, así en la crisis, perfecto, perfecto Anthony, tal cual, sirve como para mitigar. Ya, lo importante es que las personas que tienen trastornos de ansiedad o crisis de pánico sepan ir identificando cuándo más o menos empiezan a sentirse mal para poder apoyarse y poder desplegar esas técnicas. Ya, hay gente que tiene que desarrollar el tema de aprender a hablar, imagínate, para poder enfrentar la crisis un poco, porque además de tener las crisis no conversan mucho. Entonces, qué difícil. ¿Ya? ¿Algún otro comentario o pregunta? No. No, dice la Bueno, otra pregunta que puede ser de interés para las personas que están aquí es si existe alguna predisposición para los trastornos de ansiedad. Ya, difícil la pregunta, pero vamos con eso. Yo creo que sí, y también creo que tiene que ver con el entorno y los contextos. ¿Ya? Primero, podríamos encontrarnos con alguien, por ejemplo, una pareja de padres que, no sé, uno sea ansioso. ¿Ya? Podría venir, sí, podría venir una persona que sea un poco más nervioso o con alguna condición que lo haga ser un poco más nervioso, ¿verdad? Un poco más angustioso, pero va a depender del contexto, porque finalmente el aprendizaje que se le dé a la persona sobre cómo va enfrentando las situaciones es cómo va a percibir si es algo muy amenazante o no. Si yo tengo un hijo y yo soy súper nervioso y le demuestro mi nerviosismo a todas luces, en todo momento en la vida, ese hijo va a ser nervioso. Porque cuando yo veo nervioso a alguien, me pongo nervioso también porque ese nerviosismo me está diciendo que el otro está esperando que ocurra algo y que algo que probablemente no es bueno. Entonces también empiezo a entrar con esa ansiedad y con ese miedo de forma inconsciente porque veo al otro que está en un miedo que no sé qué es, pero es un miedo, es un nerviosismo, es una ansiedad. ¿Ya? Entonces, eso. Creo que respondiendo podría ser que sí, pero además el ambiente lo podría potenciar y el ambiente por sí solo también te puede poner ansioso. Esa es la respuesta. Como nos pasó con la pandemia ahora. Correcto. Entonces, otra pregunta puede ser si existe alguna diferencia entre las manifestaciones de ansiedad entre varones y mujeres. ¿Existe alguna diferencia? Ya, las manifestaciones yo creo que parecen más evidentes en las mujeres porque las mujeres son mucho más honestas en hablar lo que les pasa
tienen esa facilidad, ¿cierto? Tienen esa, por lo menos en este país, en Chile es más difícil, pero allá yo creo que las mujeres, o sea, acá tienen la educación emocional suficiente como para poder expresar lo que le pasa, al hombre no. Entonces creo que nos afecta de manera mucho más potente al hombre, porque el hombre no podemos hablar mucho, porque acuérdense que de repente los hombres tenemos que no lloran, no tenemos problemas, somos fuertes, somos machos, y nada más alejado de la realidad porque somos seres humanos, pero sin embargo en nuestros roles se nos ha solicitado, por temas históricos, que aguantemos y callemos, ¿ya? Entonces yo creo que el hombre sale peor porque calla más, por lo tanto el síntoma en algún minuto tiene que estallar de manera más fuerte para poder ser atendido. La mujer no, siento que la mujer, y puedo estar equivocado, tiene esa habilidad para poder expresar y comentar qué es lo que pasa o no. Bueno, no sé si tengan más preguntas para que el licenciado las responda. Con esto ahora sí damos por terminado pues lo que es la conferencia, cosas de la virtualidad que pasan. Pues agradecerle a cada uno de los expositores por haber participado con sus excelentes ponencias que estuvieron llenas de información de salud mental esencial que, bueno, es importante para que todas las personas conozcan. Gracias a ustedes también y, bueno, darles las gracias a todos los que han asistido el día de hoy a esta conferencia. Espero que de una u otra manera cada uno se lleve algo de esta conferencia que se ha realizado con el fin de dar a conocer los trastornos mentales más comunes en la población, porque la salud mental también importa. Entonces, pues darle las gracias a todos ustedes por haber asistido a esta conferencia.